Buenas tardes, doctores y compañeros. El día de hoy les vamos a hablar sobre el examen de orina general y urocultivo, así como las pruebas de laboratorio para diagnóstico de tumores testiculares. Vamos a hablar de los marcadores tumorales alfa-feto, las proteínas y HCG. Los estudiantes que conforman el grupo son Isaac Aiza, Abraham Bolaños, Camila Conejo, Valeria Trejos, María José Vargas, Jimena Molina y Elena Vargas. A modo de generalidades, como un índice, vamos a explicar qué son las pruebas, cuál es la utilidad clínica, el papel del microbiólogo en estas pruebas, sus propias divisiones, qué hallazgos se pueden encontrar y las muestras a utilizar. Primeramente, debido a las múltiples patologías que se presentan a nivel del tracto urinario, es de suma importancia conocer las diferentes técnicas que se pueden aplicar. El análisis de orina, o también llamado uroanálisis, permite ayudar al diagnóstico de infecciones urinarias, problemas renales, entre otros. Existen diferentes tipos de análisis, entre los cuales podemos encontrar el examen general, que tiene un alto rango diagnóstico y su procedimiento es sencillo de aplicar. El examen físico se basa en lo observable. Dependiendo de su apariencia, guía al analista a dar un resultado. El examen químico utiliza tiras reactivas y el examen microscópico permite identificar las diferentes hematurias. Por otra parte, el urocultivo se define como un análisis de tipo cuantitativo, donde se cuantifica el número de bacterias por mililitro presentes en la muestra analizada. Se realiza un conteo de unidades formadoras de colonias, UFC, y se realiza un cultivo. Los medios de cultivo más comunes son el agar MacConkey, que facilita el crecimiento de bacterias de tipo enterobacteriaceae, además de agar sangre para los gram positivos y las levaduras. El examen de orina se divide en tres partes generales. Primero tenemos un examen físico en el que se abordan las características de la muestra que se pueden percibir a simple vista o sentir. Por ejemplo, se destacan tres cosas: el color, el aspecto y el volumen. El color de la muestra, ¿para qué nos puede ayudar? Bueno, este puede variar en base a condiciones patológicas o alimenticias del paciente. Es un indicador no contundente del estado fisiológico. Algunos ejemplos de variaciones de colores son: una orina roja puede indicar una hematuria en las vías renales, mientras que un amarillo muy fuerte tirando a naranja puede crear sospechas de bilirrubina en orina. El volumen no es algo netamente que se tome en el examen en laboratorio, pero es de utilidad en los estudios de 12 a 24 horas para ver el funcionamiento del sistema renal del paciente. Este volumen indica poliuria, que es mayor sobreproducción de orina, cuando sobrepasa los 2.500 mililitros de orina al día. Oliguria, cuando se producen menos de 500 mililitros al día. Y anuria, cuando este volumen de producción es inferior a los 100 mililitros. ¿Qué se busca? Ya hablamos de dos apartados, el volumen y el color, pero en el aspecto que se busca la turbidez y la presencia de espuma. ¿Por qué? Porque la orina normalmente es transparente y con poca espuma, pero si observamos un aumento en la turbidez de la orina, se pueden sospechar desde presencia de células, moco, espermatozoides y otros analitos, pero no se puede decir con certeza exactamente qué es. Y por otro lado, si tenemos una orina con mucha espuma, esto puede indicar una proteinuria. ¿Qué es la proteinuria? La proteinuria es la presencia de proteínas en orina. Esto se puede deber a una falla en la membrana de filtrado que está formada por los podocitos en el glomérulo renal. Y si presentamos una orina de color verde, retomando el aspecto del color, también puede presentar, esto puede indicar una presencia de bilirrubina en orina. Ok, ahora en la parte del examen bioquímico, en la figura 3 contamos con la tirilla reactiva, que es con la que se realiza. Esta tira reactiva tiene varias pruebas, cada una representada por un recuadro, se va a explicar más adelante, y cambia de color dependiendo de los resultados. Esta tira tiene varias pruebas en las que vamos a hablar. Primero que todo está la de pH. ¿Para qué sirve el pH?
La prueba de pH sirve para verificar el estado ácido-base del paciente y es una guía en la naturaleza de la infección y los cálculos en la vía renal. Por otro lado, la densidad brinda información sobre el nivel de hidratación y funcionamiento renal al medir la cantidad de partículas en la orina. Si tenemos presencia de nitritos o no, puede indicar una infección urinaria por bacterias reductoras de nitratos a nitritos. Un ejemplo de esto es la Escherichia coli. La albúmina es la principal proteína plasmática que tenemos en el cuerpo y por lo tanto la presencia o no de esta puede indicar el estado de la barrera de filtración formada por los podocitos. Si hay presencia de proteínas en orina, esta membrana está, la integridad de esta barrera está comprometida porque no debería de haber presencia de albúmina en orina. Los leucocitos, si dan positivos, por lo general es una infección en la vía urinaria, y la bilirrubina, gracias a su ciclo bioquímico, si tenemos presencia de bilirrubina en orina, significa que no se está procesando bien a nivel hepático y por lo tanto puede indicar un fallo hepático. La orina que detectamos en orina es la bilirrubina que detectamos en orina es la bilirrubina conjugada. ¿Por qué? Porque esta es la que es soluble en agua. Después tenemos la sangre. La sangre se puede detectar eritrocitos o hemoglobina. La presencia de sangre en orina indica un daño en alguna parte del tracto urinario, siendo los más comunes en el glomérulo, en los uréteres o propiamente en la vejiga. Si tenemos glucosa positiva en orina, esto evidencia un trastorno en el metabolismo de la misma. Puede verse por una diabetes, una enfermedad pancreática o hepática. En base a las condiciones fisiológicas del paciente, este umbral renal puede variar y pueden haber casos en los que se exceda y se excreción de glucosa, pero el nivel de glicemia sea normal. Es importante tomar esto a la hora de dar un diagnóstico, o sea, que no es definitivo que sea de orina, puede ser que el paciente tenga diabetes, puede ser que el umbral de filtración de orina a nivel renal sea mayor o sea menor, dependiendo de las condiciones fisiológicas. El urobilinógeno es un indicador temprano de daño en el parénquima hepático y también se puede encontrar en casos de anemias hemolíticas. Y los cuerpos cetónicos básicamente indican cetonuria, que esta cetonuria está relacionada altamente a la diabetes, pero también se puede vincular a dietas libres de carbohidratos o embarazo. Y en la figura 4 tenemos una tabla de interpretación de la trilla reactiva. En esta podemos ver, por ejemplo, los leucocitos cuando están negativos en orina, ella debería de ser blanca, pero en base a la cantidad va cambiando de color. Igualmente con los nitritos, aquí solo tenemos si hay trazas o si es positivo o si es negativo. El urobilinógeno igual. Las proteínas también empezamos con un color y terminamos con el otro, dependiendo de la cantidad. El pH en base a la escala de pH también. La sangre, la densidad urinaria que se mantiene entre 1 a 1,030, los cuerpos cetónicos, la bilirrubina y la glucosa. Ahora, hablando de los aspectos microscópicos, tenemos el examen microscópico como tal, el cual permite diferenciar la hematuria, la cual se define como presencia de 3 o más eritrocitos por campo de alto poder en 2 o 3 muestras de orina. Además, puede detectar eritrocitos dismórficos y entre otras condiciones. Desde el punto de vista clínico, la hematuria puede presentarse debido a 3 situaciones: por daño glomerular, daño renal o por sangrado en regiones del tracto urinario diferentes al riñón. Entre las causas usuales de la hematuria se pueden mencionar, en el caso de las glomerulares, la enfermedad de Fabry, vasculitis y entre otras. En el caso de las renales, encontramos la hipertensión, la hipercalciuria, el embolismo de arteria renal y entre otros. Y en el caso de las causas urológicas, se presenta la prostatitis, tuberculosis, nefroliatisis y otras. Y es importante recalcar que la hematuria urológica se diferencia de las otras dos debido a la ausencia de eritrocitos dismórficos. Dentro del sedimento urinario, también podemos encontrar que para la preparación de una muestra de orina, y para este examen microscópico se requiere de 10 a 15 mililitros de orina fresca
la cual se deben centrifugarse de 1500 a 3000 revoluciones por minuto por 5 minutos. Sí, por 5 minutos, perdón. Esto se decanta al supernadado y el sedimento es resuspendido. Este luego se transfiere a una placa de vidrio y posteriormente se coloca un cubreobjetos. Para la preparación de la muestra de este sedimento urinario, se resalta que la primera orina del día es la más adecuada, ya que es más concentrada y con mejor probabilidad de que haya lisis de elementos formes. Y también es importante decir que es posible encontrar dos tipos de células en este sedimento urinario: las que proceden del tracto urinario con morfologías características, dependiendo del epitelio donde se derivan, como las tubulares, que se derivan del túbulo proximal, distal y colector. También las células de transición, que provienen de los epitelios que recubren el tracto urinario, y su presencia aumentada con leucocitos pueden indicar una inflamación del tracto urinario. Las células pavimentosas, que poseen bordes irregulares, y en muestras de mujeres, un aumento de estas células denota una contaminación de la muestra, por lo que se debe repetir el procedimiento. Y antes de una interpretación clínica y en segundo lugar, se encuentran las células que vienen de la sangre, como los eritrocitos, que estos normalmente se encuentran en poca cantidad. Cuando hay presencia de coágulos en la orina, se sospecha que la hematuria tiene origen en las vías excretoras. Entonces se realiza un microscopio de contraste fase y se observa la morfología. Y si esta presenta características similares a un eritrocito normal, se piensa que la hematuria está en vías urinarias. Pero si presenta una estructura deforme, se sospecha que el origen es glomerular. Por otro lado, si los leucocitos presentan un aumento, indican una posible infección urinaria. Las leucociturias son enfermedades inflamatorias en vías urinarias. Y por otra parte, están los cristales, que son elementos formados por la precipitación de componentes urinarios. Los más frecuentes son los uratos, oxalatos de calcio, ácido úrico y entre otros. Normalmente no se encuentran en la orina recién emitida, ya que estos aparecen después del reposo prolongado de la muestra. Y por cambios de temperatura, para su reconocimiento se debe conocer el pH y características de solubilidad de la muestra. La mayoría de cristales aparecen a una temperatura ambiente. Y entre los cristales de mayor importancia clínica se tienen los cristales de colesterol, bilirrubina, leucina, tirosina, entre otros. Por ejemplo, podemos ver en la figura 5, donde se muestra los cristales de oxalato de calcio. Ahora, hablando del urocultivo, esto lo podemos definir como un examen general de laboratorio en el cual se busca encontrar e identificar bacterias o algún tipo de patógeno por medio de cultivos. Para la mencionada prueba es necesario varios procedimientos para que se logre dar de manera correcta. Esto incluye desde la recolección de la muestra hasta el tratamiento de la misma. Como podemos observar en la imagen 6, podemos ver las tiras reactivas, cuya utilidad se habló anteriormente, los envases estériles para la recolección de las muestras y las cajas Petri, donde normalmente se realizan los urocultivos. Estos exámenes se pueden realizar en todas las edades, sin embargo, no siempre se puede tomar la muestra de la misma manera. Si por alguna razón no se puede tomar la muestra de la manera clásica, existen dos otros procedimientos por los cuales se puede obtener la orina. La primera y la más común es orinar de manera adecuada en un recipiente estéril, como el que se ve en la figura 7, perdón. Dicho recipiente es facilitado por la institución en la cual se va a realizar el estudio. La segunda es insertar una sonda por la uretra, como la que se ve en la segunda imagen, o en la imagen del centro. Y luego se toma lo requerido y se retira la sonda y se vacía en un recipiente estéril. La tercera y última manera es mediante el uso de una aguja
como la que se observa a la derecha, se atraviesa la piel del abdomen inferior para que de esta manera se llegue a la vejiga y se obtenga lo deseado. Al igual que en el anterior, se retira el aparato de la persona y se guarda la orina en un recipiente estéril. Conclusión. Las pruebas de orina y los serocultivos son fundamentales para mantener la salud pública que hoy por hoy se tiene, ya que con ellas se facilita el diagnóstico y el tratamiento de la persona afectada. Estas normalmente se realizan cuando se observa que el sujeto tiene dificultades o no está en condiciones aptas. Este análisis se realiza mediante los exámenes generalizados estudiados durante esta investigación. Como estos se complementan el uno al otro, se puede determinar la presencia de algún malestar y la causa de dicho problema. Específicamente, esto es resultado de la prueba de orina, que indica si hay alguna anormalidad en la muestra. Y si la hay, el serocultivo, mediante otros exámenes, detecta e identifica el causante de la misma. Es gracias a esto que resulta más sencillo brindar el tratamiento adecuado al paciente y que éste recobre su salud en un menor tiempo. Para resumir lo estipulado en este trabajo, las pruebas de orina y los serocultivos son esenciales para mantener el bienestar de la sociedad, como hoy la conocemos. Ahora vamos a tener lo que serían las pruebas de laboratorio para diagnóstico de tumores testiculares, ya sean por marcadores alfa-fetoproteicas y lo que sería la prueba HCG. Bueno, vamos a iniciar con que el cáncer de testículo no es muy común, pero son de los tumores malignos sólidos más frecuentes entre los hombres que están en las edades de 15 a los 34 años. Se entiende por tumor a células germinales como una neoplasia derivada de las células germinales primordiales que en la edad embrionaria migran a las gónadas indiferenciales. Dentro de estos tumores se encuentran dos tipos histológicos principales, los cuales serían el seminoma clásico puro y los tumores de células germinales no seminomotasas. Este segundo comprende el cariosoma embrionario y el cariosoma carcinoma. También encontramos que ciertas células germinales tumorales pueden producir proteínas tales como van a ser detectadas en las pruebas, que es la proteína alfa-fetoproteína y la gonadotropina coricinoma humana, que son útiles como marcadores tumorales para diagnóstico y seguimiento de dicha terapia. Los tumores de células germinales están constituidos por células precursoras de ovocitos y lo que serían esmartocitos, que en la edad embrionaria migran desde el endodermo y viajan hasta las gónadas indiferenciadas. Si el embrión es, por ejemplo, XX, las células germinales inician meiosis, pero si son del tipo XY, estarán hechas a través de mitosis. Estos tumores corresponden a más del 90% de las neoplasias testiculares. Una sustancia en las células cancerígenas que se produzca en consecuencia del cáncer o en afecciones consideradas benignas se considera un marcador tumoral. Los marcadores tumorales ofrecen información valiosa acerca de lo que sería el cáncer, por ejemplo, el diagnóstico o tratamiento, si en realidad el cáncer corresponde a un tumor, ya sea de tratamiento para uno benigno o cuál sería específicamente para uno benigno. También se puede hacer un diagnóstico de tumores testiculares a través del uso de los marcadores tumorales, alfa-fetoproteína y la HCG, que después va a ser explicada. Ahora vamos con lo que sería el diagnóstico de un paciente. Se debe empezar con una buena anamnesis
Y esto que son los datos recolectados para una historia clínica y respectivamente realizarle un examen físico al paciente. Continuo a lo anterior, se debe recetar exámenes de sangre, así como los cuales serían marcadores tumorales séricos, como el alfa-fetoproteína y la beta-HCG, y estudios de imagen como una ecografía testicular y tomografía de abdomen, tórax y también lo que sería pelvis. Seguidamente, si se determina un bulto con posibilidad cancerosa, se debe realizar una cirugía llamada orquiectomía. En esta se estripa lo que sería el testículo para realizar un examen histopatológico para analizar respectivamente a qué tipo de cáncer nos vamos a referir y determinar el tratamiento. Con respecto al tratamiento y la duración de este, evidentemente va a depender del tipo de cáncer, y para lo que sería específicamente el cáncer testicular que estamos viendo en este momento, tenemos dos terapias, la cual podría ser la radioterapia o lo que sería la quimioterapia. Ahora tenemos la gonadotropina coriónica humana, HCG. Es una glicoproteína sintetizada en tejidos embrionarios de la placenta durante el embarazo. Está compuesta por dos subunidades, la alfa y la beta. La subunidad beta es propia de la HCG, por lo cual la convierte en el mejor medio para medir el exceso de la hormona en sangre. Los valores normales de la hormona en sangre depende, digamos, si en mujeres depende si hay un estado de embarazo o no. Y en los hombres, el valor normal es menor de 5 miliunidades internacionales por mililitro. Los subtipos no seminomatosos que producen HCG son el coriocarcinoma y el carcinoma embrionado. Cuando solo la beta-HCG se aumenta en sangre, eso es ocasionado por el coriocarcinoma, que es el único que va a producir este marcador. Sin embargo, el cariocarcinoma embrionado puede aumentar los dos marcadores, ya sea la alfa-fetoproteína o la beta-HCG. El exceso de esta hormona causa signos y síntomas dependiendo de la edad y el sexo. La supervivencia global es aproximadamente del 85%. El aspecto histológico de los tumores de células germinales pueden ser puros, que estos son compuestos por un solo tipo de células, o los mixtos, que estos últimos son aproximadamente el 40% de los tumores testiculares. Ahora tenemos el coriocarcinoma, que son tumores neoplásticos pluripotenciales altamente agresivos, que raramente son puros, son desarrollados a partir de las células malignas de origen placentario. Su pico de aparición es de 20 a 30 años de edad. Presentan pronóstico más ofensivo debido al alto potencial de metástasis a pulmón, hígado y tracto intestinal y cerebro. Microscópicamente se pueden encontrar células con núcleos irregulares, un citoplasma muy vacuolado con gránulos de HCG. A esto se le conoce como sincitiotrofoblasto. Por medio de tinciones para inmunohistoquímica se puede identificar la beta-HCG. Normalmente son tumores pequeños, no palpables, incluso cuando ya han hecho metástasis extensa. Puede presentar síntomas como lo son el dolor lumbrosacro, que es una extensión hacia ganglios retroperitoneales, hemoptisis, que es metástasis hacia pulmón, sangrado en vías digestivas, altas o bajas, que eso es metástasis hacia tracto intestinal, signos de focalización neurológica, que eso es una metástasis hacia cerebro. Entre los signos podemos encontrar también ginecomastia y síndrome de tirotoxicosis, que son frecuentes por los efectos elevados de la beta-HCG. Y por último tenemos los cariocarcinomas embrionados, que en su mayoría son mixtos, solamente un 2% a un 3% son puros. Estos son los más indiferenciados, por lo cual se le otorga un grado de malignidad. Su pico de aparición es el mismo que el anterior, entre los 20 a los 30 años.
Macroscópicamente son tumores pequeños, incluso con metástasis. Clínicamente se presenta como una masa escrotal sólida y casi siempre indolora. En estos, muy avanzados puede llegar a ulcerar la piel del escroto. Cuando el tumor hace metástasis es mediante vía linfática a ganglios linfáticos retroperitoneal, el cual puede llegar a pulmón y a mediastino posterior. La alfa-fetoproteína y la beta-HCG son marcadores tumorales de este tipo y se elevan de un 40 a un 60% en tumores avanzados. A continuación, voy a profundizar con respecto al segundo marcador tumoral de cáncer de testículo, conocido como la alfa-fetoproteína. La prueba marcador tumoral alfa-fetoproteína, también conocida como AFP, consiste en un análisis de sangre del paciente para determinar el nivel de la alfa-fetoproteína en la muestra. La prueba de AFP tiene como objetivo diagnosticar algunos tipos de cáncer y cerciorarse que el tratamiento esté funcionando adecuadamente. La alfa-fetoproteína se produce en el hígado durante el proceso de crecimiento y división celular. Por ende, normalmente la AFP es relativamente alta al nacer. Después de nacer, los niveles se van estabilizando. Fundamentalmente, las personas en edad adulta no embarazadas y los niños saludables reportan poca alfa-fetoproteína en la sangre. Por consiguiente, se puede considerar que en personas que no estén embarazadas se utiliza la AFP como un marcador tumoral. Es importante tomar en cuenta que niveles anormalmente altos de AFP podría indicar cáncer de testículos, ovarios o hígado, como indica la figura 16. Cabe destacar que para un diagnóstico responsable no solamente se puede usar la medida de AFP en sangre, ya que en algunos casos personas con este tipo de cáncer tienen la AFP normal y en otros los niveles de alta magnitud de AFP se pueden dar por otras enfermedades de hígado. A continuación, en la figura 17 podemos ver cómo se recolecta la muestra para poder hacer el análisis y la cuantificación de AFP en sangre. Como demuestra la figura, para llevar a cabo la prueba, una persona calificada como profesional de la salud toma una muestra de sangre venosa utilizando una aguja. La aguja se inserta, sale la sangre y se coloca en un recipiente o tubo de ensayo. El procedimiento suele durar aproximadamente 5 minutos y el malestar que el paciente puede llegar a sentir es leve. Aparte de la punción y el morete que puede quedar en el lugar de la inserción de la aguja, existe muy poco riesgo en cuanto a la recolección de la muestra en sí. Ahora, en la siguiente diapositiva, podemos ver los objetivos o bajo qué circunstancias se le puede mandar al paciente un análisis de la alfa-fetoproteína en sangre. Existen varias circunstancias bajo las cuales el paciente podría necesitar esta prueba. Primeramente, cuando un examen físico demuestra alguna posibilidad de que el paciente tenga cáncer de testículo, hígado u ovario, en ese caso se puede mandar, en otras palabras, para hacer la confirmación del diagnóstico. El segundo objetivo es para poder rastrear el funcionamiento correcto del tratamiento para el cáncer. La prueba de las alfa-fetoproteínas indica si el tratamiento está funcionando. En otras palabras, el segundo objetivo de la prueba es para rastrear y hacer un buen control del tratamiento. Y tercero, si un paciente tuvo un cáncer que alteró sus niveles de alfa-fetoproteína y ya culminó su tratamiento, esta prueba como marcador tumoral sirve si se hace cada cierto tiempo para verificar que el paciente ya no tenga cáncer o para determinar si está volviendo. En la figura 18 podemos observar los objetivos de la prueba del marcador tumoral de AFP en representación gráfica. Ya que se establecieron los fundamentos de la prueba AFP, se va a proseguir a indagar más en el papel de esta prueba en el cáncer de testículo. Hay múltiples exámenes de sangre que se pueden hacer para diagnosticar el cáncer en los testículos. Las células afectadas por el cáncer de testículo secretan altas cantidades de ciertas proteínas conocidas como marcadores tumorales, entre ellas la alfa-fetoproteína. Cuando se detecta esta proteína en una muestra de sangre del paciente, se sospecha la presencia de un tumor en los testículos. Adicionalmente, esta prueba puede guiar a los médicos hacia la determinación del tipo de cáncer de testículo que es. Por ejemplo, los tumores considerados no seminomas suelen aumentar los niveles de AFP y de HCG, mientras que los que son únicamente seminomas elevan solo la HCG y la AFP no. Es importante tomar en cuenta que por naturaleza los tumores podrían ser mixtos y tener un componente seminomatoso y otro no seminomatoso.
Por consiguiente, un aumento en estas proteínas indica que el tumor del paciente tiene una parte no seminomatosa. Los tumores testiculares originarios de las células de Sertoli y Leydig no secretan los marcadores tumorales. A continuación, en la figura 19, podemos ver un ejemplo del corte histológico de un tumor maligno germinal de naturaleza mixta. Finalmente, en la figura 20, podemos ver la representación gráfica de la interpretación de los resultados. Entender y saber interpretar los resultados de la prueba de AFP como marcador tumoral de cáncer testicular es indispensable. En sí, los resultados del análisis se podrían ver afectados por la historia clínica, edad y género del paciente. La unidad en la que se mide la alfa-fetoproteína es el nanogramo por mililitro y los rangos normales para los adultos de AFP en sangre es de 0 nanogramos por mililitros a 40 nanogramos por mililitros. Un nivel radicalmente elevado de AFP en sangre, por ejemplo 400 nanogramos por mililitro, se considera que podría indicar tumores. Por último, a modo de conclusión, al ser los tumores testiculares los tumores malignos sólidos más frecuentes en los hombres entre los 15 y los 34 años, es de suma importancia entender esta patología y sus métodos para diagnosticarla. Es fundamental tomar en cuenta que el cáncer de testículos se clasifica en seminomatoso puro o no seminomatoso y que se puede determinar a través de los marcadores tumorales. En el caso de este trabajo escrito, se profundizó en la HCG y la alfa-fetoproteína como pruebas séricas para establecer un diagnóstico de cáncer tumoral. Finalmente, podemos concluir que estos métodos, a pesar de que se pueden complementar con otros exámenes, son pruebas séricas eficaces y poco dolorosas. Por consiguiente, su papel como herramienta hacia el correcto diagnóstico de cáncer testicular es de irrefutable importancia. Muchísimas gracias por su tiempo y atención, y a continuación tenemos las referencias que utilizamos para hacer el trabajo y la presentación.